¿Alguna vez has sentido ese miedo de tomar una decisión equivocada? ¿Alguna vez has orado a Dios, pero en el fondo sentías como si estuvieras hablando contigo mismo? Si es así, no estás solo. Muchos cristianos se enfrentan a esta angustia. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero terminan cometiendo un error sutil que los aleja de la respuesta correcta. ¿Y la peor parte? Muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Yo mismo he pasado por esto. Recuerdo un momento en el que tuve que tomar una gran decisión. Oré, pedí una respuesta, pero Dios parecía estar en silencio. Así que hice lo que muchos hacen. Decidí por mí mismo. ¿Y sabéis qué pasó? Elegí el camino equivocado. Más adelante, me di cuenta de que Dios me había estado guiando todo el tiempo, pero yo era demasiado orgulloso para darme cuenta, y tenía demasiada prisa para esperar. Quizás estés pasando por esto ahora mismo. Quizás estás esperando una respuesta de Dios y sientes que Él está tardando mucho. O tal vez has tomado decisiones sin consultar a Dios, pensando que sabías lo que era mejor. Si alguna de estas situaciones te suena familiar, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar del error que cometen muchos cristianos al buscar la voluntad de Dios. Y lo más importante, te mostraré cómo evitarlo para que puedas, de una vez por todas, escuchar claramente la voz del Señor y seguir el camino correcto. Pero primero necesito preguntarte, ¿realmente quieres crecer espiritualmente y aprender más sobre cómo caminar en el centro de la voluntad de Dios? Así que, haz algo ahora. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí siempre traigo reflexiones bíblicas que te ayudarán a fortalecer tu fe y tomar decisiones sabias. No pierdas esta oportunidad de estar más cerca de la voluntad de Dios. Ahora, vayamos directo al grano, porque este mensaje puede transformar la manera en que buscas la guía divina. ¿Has notado alguna vez cómo a menudo nos resulta difícil admitir que necesitamos la guía de Dios? Le pedimos que nos guíe, pero en el fondo ya tenemos una idea de lo que queremos hacer. ¿Qué pasa si su respuesta no es la que imaginamos? ¿Estamos realmente interesados en seguirlo? El orgullo es uno de los mayores enemigos en la búsqueda de la voluntad de Dios. Nos hace creer que sabemos lo suficiente para tomar nuestras propias decisiones sin depender enteramente del Señor. Nos convence de que podemos seguir nuestra propia lógica, basada en experiencias pasadas, las opiniones de otros o incluso nuestra propia intuición, en lugar de... La Biblia nos enseña claramente que no debemos confiar únicamente en nuestro propio entendimiento. En Proverbios 3, 5 y 6 encontramos consejos esenciales para quienes quieren seguir la voluntad de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Muchos cristianos buscan a Dios con los labios, pero en realidad ya han tomado su decisión antes incluso de orar. Solo quieren confirmación divina de lo que ya querían hacer. ¿El resultado? Tomaron el camino equivocado, sufrieron las consecuencias y luego preguntaron, ¿por qué Dios permitió esto? El rey Saúl es un claro ejemplo de alguien que dejó que el orgullo se interpusiera en su obediencia a la voluntad de Dios. En 1 Samuel 15, Dios le dio a Saúl una orden clara: destruir completamente a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Pero qué hizo Saúl? Decidió obedecer solo parcialmente. Destruyó lo que parecía malo, pero preservó lo que parecía valioso a sus ojos. Cuando fue confrontado por el profeta Samuel, trató de excusar su desobediencia diciendo que quería ofrecer sacrificios a Dios con lo que había ahorrado. Pero Samuel respondió con duras palabras. ¿Se deleita el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 3 y 22. Saúl pensó que sabía más que Dios. Su orgullo le llevó a reinterpretar el orden divino según su propia lógica. ¿El resultado? Perdió el favor del Señor y fue rechazado como rey. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Dios nos da dirección clara, pero nosotros ajustamos su voluntad según nuestros deseos y conveniencia. Queremos que Dios confirme lo que ya hemos decidido en nuestro corazón, en lugar de buscar humildemente lo que Él realmente quiere para nosotros.
Otro gran problema con el orgullo es que nos impide escuchar a Dios con claridad. Imagina que estás en una habitación llena de voces hablando al mismo tiempo. ¿Cómo distinguir cuál es la voz de Dios? El orgullo añade aún más ruido a nuestra mente, haciendo difícil discernir lo que viene del Señor y lo que viene de nosotros mismos. Isaías 30, 21 nos da una maravillosa promesa. Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, andad por él. Pero para escuchar esa voz, debemos estar dispuestos a silenciar nuestra propia voluntad y entregarnos completamente a la guía de Dios. Otra señal clara de que el orgullo nos está alejando de la voluntad de Dios es cuando rechazamos la corrección. Cuando alguien nos alerta de un error, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Lo aceptamos humildemente o tratamos de justificarnos? La Biblia dice en Proverbios 12 y 15: el camino del necio es recto en su opinión, pero el que escucha el consejo es sabio. Dios a menudo usa personas para dirigirnos. Pero estamos llenos de orgullo y no queremos escuchar. Creemos que lo sabemos todo, que nuestra interpretación de la Biblia es siempre la más correcta, que nadie puede enseñarnos nada nuevo. Esta actitud nos ciega y nos impide ver la verdad. Si realmente queremos seguir la guía de Dios, necesitamos aprender a humillarnos ante Él. Esto significa: admitiendo que no lo sabemos todo, debemos considerar que nuestra visión es limitada y que Dios tiene un plan más grande del que podemos comprender. Orar con un corazón para obedecer. Cuando le pedimos a Dios que nos guíe, debemos estar listos para aceptar su respuesta, incluso si no es lo que queremos escuchar. Estudia la palabra con humildad. La Biblia es el medio principal por el cual Dios nos habla. Profundice en ello con un corazón enseñable. Aceptar correcciones. Si alguien nos alerta sobre algo, debemos reflexionar antes de rechazarlo. Quizás Dios nos ayude corrigiendo a través de esa persona. Esperando el tiempo de Dios. El orgullo a menudo nos hace actuar impulsivamente. Pero cuando aprendemos a confiar, dejamos que Dios obre en su propio tiempo. El orgullo nos aleja de la voluntad de Dios porque nos hace confiar más en nosotros mismos que en Él. Nos llevan a tomar decisiones basadas en nuestra lógica y no en la sabiduría divina. Pero cuando aprendamos a humillarnos, a esperar y a escuchar la voz de Dios, encontraremos un camino seguro y pacífico. Si has sentido que Dios está en silencio, detente y reflexiona. ¿Podría ser que el problema ya has decidido lo que quieres y solo estás esperando que Él te lo confirme? ¿O estás realmente dispuesto a seguir lo que Él dice, incluso si va en contra de tu voluntad? En el siguiente tema hablaremos de otro gran error que nos aleja de la voluntad de Dios: la impaciencia. ¿Alguna vez has sentido que Dios tarda demasiado en responder? Así que quédate conmigo, porque esta parte puede cambiar la manera en que esperas en Dios. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque parece que Dios tarda demasiado en responder tus oraciones? ¿Alguna vez le has pedido guía al Señor, pero cuando la respuesta no llegó cuando esperabas, tomaste una decisión por tu cuenta? Si es así, debes saber que esta es una lucha que enfrentan muchos cristianos. La verdad es que nuestra sociedad nos ha entrenado a querer todo de inmediato. Vivimos en la era de la velocidad. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y resultados instantáneos. Pero Dios no obra en nuestro tiempo. Él tiene un plan perfecto y un momento adecuado para todo. El problema es que cuando no podemos esperar, terminamos apresurándonos y a menudo tomando el camino equivocado. La impaciencia ha causado que muchas personas pierdan victorias, entren en relaciones equivocadas, tomen decisiones apresuradas e incluso se alejen de Dios. ¿Y la peor parte? Cuando llegan las consecuencias, preguntamos: Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Pero no nos estaba advirtiendo Dios desde el principio que esperáramos? La impaciencia nos hace actuar fuera de la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña claramente que para todo hay un tiempo adecuado. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que por muy bueno que parezca algo ahora, si no es el tiempo apropiado de Dios, no dará fruto duradero. Pero ¿qué pasa cuando no podemos esperar? Tratamos de forzar las cosas. Muchos cristianos oran por dirección, pero cuando la respuesta no llega en el tiempo esperado,
toman el control y toman decisiones por sí mismos. ¿El resultado? Frustración, tristeza y, a menudo, un camino mucho más difícil de lo que debería ser. ¿Cuántas veces has seguido adelante y luego has descubierto que hubiera sido mejor esperar? Uno de los mayores ejemplos bíblicos de cómo la impaciencia puede tener graves consecuencias se encuentra en la historia de Abraham y Sara. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Génesis 15, 5. Pero el tiempo pasó, y no pasó nada. Sara, al ver que pasaban los años y la promesa de Dios no se cumplía, tuvo una idea: si Dios tarda tanto, tal vez deberíamos ayudarlo. Entonces ella le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Génesis 16, 1 y 2. Abraham aceptó la sugerencia y nació Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. El hijo de la promesa vendría en el tiempo oportuno, y Dios cumplió su palabra dándole a Abraham y Sara un hijo, Isaac, cuando eran ancianos. El problema es que la decisión apresurada de Sara y Abraham creó conflictos que duraron generaciones. La rivalidad entre Ismael e Isaac creó divisiones que perduraron durante siglos. Este es el peligro de la impaciencia. Cuando tratamos de ayudar a Dios, creamos problemas que podrían haberse evitado. Otro gran peligro de la impaciencia es que nos hace interpretar las señales de forma equivocada. Cuando estamos ansiosos por una respuesta, cualquier cosa puede parecer una confirmación. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir: creo que Dios me está diciendo que haga esto porque? Y luego dar una explicación que claramente proviene de su propia voluntad? Esto sucede porque, cuando no podemos esperar, terminamos convenciéndonos de que Dios está confirmando lo que queremos. Isaías 30, 21 nos enseña que Dios habla claramente cuando estamos dispuestos a escuchar. Cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, andad por él. Pero si nuestra mente está llena de ansiedad, miedo y prisa, ¿cómo escucharemos esa voz? Otra señal de que estamos siendo dominados por la impaciencia es la falta de paz. Cuando estamos alineados con Dios, incluso frente a la incertidumbre, nos sentimos en paz. Pero cuando empezamos a apresurarnos, la inquietud se apodera de nosotros. La Biblia nos enseña en Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si estamos en paz, incluso sin una respuesta inmediata, es señal de que estamos confiando. Pero si la ansiedad y el miedo nos dominan, podemos encontrarnos tratando de resolver las cosas a nuestro propio ritmo. Si has estado luchando con la impaciencia, debes saber que hay una manera de cambiar esta situación. Recuerda que Dios nunca llega tarde. Puede que el tiempo de Dios no sea el nuestro, pero Él nunca llega tarde. Si aún no ha sucedido es porque no es el momento adecuado. Oremos pidiendo confianza, en lugar de orar para que Dios resuelva el problema rápidamente o pedirle que nos enseñe a confiar en Él. Mantenga su enfoque en la fidelidad de Dios. Lea la palabra y vea cuántas veces Dios ha cumplido sus promesas en el momento adecuado. Esto fortalecerá tu fe. Evite tomar decisiones impulsivas. Si siente que tiene prisa por resolver algo, deténgase y ore. Muchas decisiones equivocadas se toman impulsivamente. Busca consejo sabio. Habla con personas maduras en la fe. Dios a menudo usa el consejo para ayudarnos a esperar. La impaciencia ha llevado a muchas personas a tomar decisiones equivocadas, crear problemas innecesarios e incluso salvarse de la voluntad de Dios. Pero cuando aprendemos a confiar en su tiempo, encontramos paz y seguridad. Ahora, detente y piensa. ¿Hay alguna área de tu vida en la que estás tratando de forzar algo porque crees que Dios está tardando demasiado? ¿Podría ser que Él simplemente está esperando el momento adecuado para actuar? Si sientes que Dios está en silencio, puede ser porque quiere enseñarte algo antes de darte una respuesta. Confía en Él, porque cuando llegue el momento adecuado, la puerta se abrirá claramente y sin esfuerzo. En el próximo tema, hablaremos sobre cómo buscar verdaderamente la voluntad de Dios y evitar estos errores. Así que quédate conmigo,
porque esta parte será esencial para transformar tu forma de tomar decisiones. ¿Alguna vez has sentido que estás tratando de descubrir la voluntad de Dios, pero parece que no puedes escuchar una respuesta clara? Quizás ya has orado, ayunado, pedido señales, pero todavía no sabes qué camino seguir. La buena noticia es que Dios no nos oculta su voluntad. Él quiere guiarnos y mostrarnos el camino correcto. El problema es que muchas veces nosotros mismos creamos barreras que nos impiden ver su dirección. Estas barreras pueden ser el orgullo, que nos hace confiar más en nuestra propia sabiduría, o la impaciencia, que nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Pero cuando aprendas a buscar la voluntad de Dios de la manera correcta, encontrarás paz y seguridad. Si quieres aprender a escuchar verdaderamente la voz de Dios y tener claridad sobre su voluntad, quédate conmigo hasta el final de este tema. Muchos cristianos quieren escuchar la voz de Dios de forma audible, tener un sueño revelado o recibir una profecía específica. Pero olvidamos que el medio principal mediante el cual Dios nos habla ya está disponible: la Biblia. En los Salmos 119 a 105, está escrito: Tu palabra es una lámpara a mis pies, una lumbrera a mi camino. Esto significa que antes de buscar señales y revelaciones, primero debemos mirar lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras. Muchas decisiones que debemos tomar ya tienen respuestas en la Biblia. Por ejemplo, si te preguntas si debes perdonar a alguien, la respuesta ya está clara: perdonaos unos a otros. Efesios 4 y 32. Si usted se pregunta si debe involucrarse en un negocio deshonesto, la respuesta también está ya en la palabra: el justo anda en su integridad. Proverbios 20, 7. Si tienes dudas acerca de una relación, la Biblia aconseja: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6 y 14. Muchas veces Dios ya nos ha dado una respuesta, pero no queremos aceptarla porque va en contra de lo que queremos. Si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos leer, meditar y obedecer su palabra. Otro error que muchos cometen cuando buscan la voluntad de Dios es tratar la oración como simplemente pedir respuestas. Oran esperando que Dios diga claramente sí o no, pero no cultivan una verdadera relación con Él. La oración no es solo pedir instrucciones. Es un diálogo, un momento de comunión con Dios. En Jeremías 33, 3, Dios nos da una maravillosa promesa: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto significa que Dios quiere revelarnos su voluntad, pero esto sucede a medida que nos acercamos a Él. Si quieres saber lo que Dios quiere para tu vida, invierte tiempo en oración. No solo pedir respuestas, sino escuchar, adorar y buscar intimidad con Él. ¿Alguna vez has tomado una decisión y de inmediato has sentido una sensación de incomodidad, un peso en el corazón, como si algo estuviera mal? O, por el contrario, ¿alguna vez has tomado una decisión difícil, pero has sentido una paz inexplicable, incluso sin entender todos los detalles? Esto sucede porque Dios nos guía a través de la paz interior. En Colosenses 3 y 15 leemos: que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Esto significa que cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, experimentamos una paz que va más allá de la lógica. Aunque la decisión implica desafíos, hay un profundo sentimiento de que no estamos en el camino correcto. Si tienes dudas sobre algo, haz una prueba, detente y pregúntate si sientes paz o inquietud ante esa decisión. La respuesta puede sorprenderte. Dios a menudo utiliza a personas que nos rodean para darnos consejos y confirmar su voluntad. Pero para eso es necesario que nos interese escuchar. En Proverbios 11 y 14, está escrito: en la multitud de consejeros hay seguridad. Si tienes dudas sobre una decisión importante, busca cristianos maduros en la fe. Habla con tu pastor, un líder espiritual o alguien que tenga experiencia con Dios. Muchas veces Dios usa a estas personas para darnos respuestas que por nosotros mismos no podemos ver. Pero cuidado, compara siempre los consejos con la palabra de Dios. Si el consejo contradice la Biblia, entonces no es de Dios. Finalmente, si quieres conocer la voluntad de Dios, debes aprender a esperar. Dios no actúa en nuestro tiempo, sino en el tiempo oportuno. En Isaías 40, 31, hay una promesa poderosa:
Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si la respuesta de Dios aún no ha llegado, confía. A veces Él está trabajando detrás de escena, preparando lo mejor para ti. Buscar la voluntad de Dios no se trata de pedir respuestas rápidas. Se trata de desarrollar una relación con Él, estudiar su palabra, orar sinceramente, buscar consejo sabio y aprender a esperar. Si estás en un momento de duda, no tomes decisiones apresuradas. Dios quiere guiarte y te hablará claramente en el momento oportuno. Ahora, detente y reflexiona. ¿Realmente quieres conocer la voluntad de Dios o simplemente buscas confirmación de lo que ya has decidido? ¿Estás dispuesto a esperar y confiar, incluso si la respuesta de Dios no es la que esperabas? Después de todo lo que hemos discutido, está claro que buscar la voluntad de Dios es más que simplemente hacer una pregunta y esperar una respuesta inmediata. Es un proceso que implica humildad, paciencia, entrega y confianza total en el Señor. Si miramos nuestra vida, nos daremos cuenta de cuántas veces tomamos decisiones basadas en lo que pensamos que era mejor, sin esperar la guía divina. Y en muchos casos, esto nos ha llevado por caminos difíciles, llenos de frustraciones, arrepentimientos y dolor innecesario. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre nos da la oportunidad de volver al camino correcto. Él no nos abandona cuando cometemos errores. Al contrario, Él usa incluso nuestros errores para enseñarnos y formarnos. Quizás hoy estés enfrentando las consecuencias de una decisión apresurada. Quizás has seguido tu propia voluntad en lugar de esperar la respuesta de Dios. Si este es tu caso, no te desanimes. Dios es experto en convertir los errores en testimonios. Él puede restaurar tu vida y ponerte nuevamente en el centro de su voluntad. ¿Qué nos pide? Confianza, dependencia, voluntad de obedecer. Ahora, detente y reflexiona por un momento. ¿Confías verdaderamente en la voluntad de Dios o simplemente estás esperando que Él confirme lo que ya has decidido? ¿Estás dispuesto a esperar el momento adecuado y dejar que Dios guíe cada uno de tus pasos? ¿O todavía tienes miedo de ceder el control y rendirte completamente a su voluntad? La respuesta a estas preguntas podría cambiar tu vida. Porque quienes verdaderamente confían en Dios experimentan paz, seguridad y propósito. Si quieres dejar de cometer los mismos errores y aprender finalmente a caminar en la dirección correcta, toma una decisión hoy. A partir de ahora, ya no tomaré decisiones sin antes consultar y esperar en Dios. Si este es el deseo de tu corazón, ora conmigo ahora. Señor Todopoderoso, Padre de infinita gracia y misericordia, vengo ante ti en este momento con un corazón humilde y quebrantado. Reconozco que muchas veces he intentado caminar solo, confiando más en mi propia sabiduría que en tu dirección. Perdóname, Señor, por todas las veces que fui impaciente y tomé decisiones sin buscar primero tu guía. Eres un Dios soberano, que ve el pasado, el presente y el futuro. Nada está oculto a tus ojos. Conoces cada detalle de mi vida, cada pensamiento, cada miedo, cada deseo de mi corazón. ¿Conoces las veces que me sentí perdida, sin saber qué camino seguir? Pero hoy, Señor, me entrego completamente a ti. Padre, enséñame a descansar en tu voluntad. Ayúdame a confiar en que tus planes son siempre mejores que los míos. Incluso cuando no entiendo, incluso cuando parece que las respuestas no llegan, elijo creer que tú tienes el control. Dame paciencia para esperar tu tiempo y discernimiento para reconocer tu voz en medio de las muchas distracciones de este mundo. Señor, que mi corazón no esté dominado por el orgullo, la terquedad ni la ansiedad. Que no me apresure a seguir caminos que me parecen buenos, pero que al final pueden alejarme de ti. Si en algún momento estoy insistiendo en algo que no es parte de tu voluntad, cierra las puertas, Señor. Evita que vaya por el camino equivocado. Y en lugar de eso, abre las puertas correctas, las que me acercarán a ti y al propósito que tienes para mi vida. Padre, ayúdame a tener un espíritu de obediencia. Que yo no solo sea un oidor de tu palabra, sino un hacedor fiel. Dame un corazón sensible para reconocer tu voz y la fuerza para obedecer, incluso cuando sea difícil. Señor, te pido que mi fe sea fortalecida.
Que no pueda dudar de tu amor y de tu cuidado. Que aún en los momentos de incertidumbre recuerde que tú nunca me abandonas. Tú eres el Dios que guía, que provee, que protege, que ama incondicionalmente. Pongo ante ti cada área de mi vida, mi familia, mis sueños, mis decisiones, mi futuro. Que todo esté bajo tu dirección, Señor. No quiero vivir fuera de tu voluntad, sino que quiero caminar en el centro de ella. Porque sé que cuando estoy en tus caminos, encuentro paz, seguridad y propósito. Gracias, Padre, por ser fiel. Gracias porque tu gracia me basta. Gracias porque incluso cuando fallo, tu amor me alcanza y me devuelve a tus brazos. Te entrego todo y que se haga tu voluntad, no la mía. En el poderoso nombre de Jesús, oro y te doy gracias. Amén. Si este mensaje te habló, no te lo guardes para ti. Deja tu amén en los comentarios si quieres confiar más en Dios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. De esta manera continúas recibiendo mensajes que edifican tu vida. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has tomado una decisión apresurada en la vida? ¿Cómo fue esa experiencia? Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.